Iniciar grabación. ¿Listos? Bien, entonces aquí tengo en mi listica señorita AS, señorita YT, señorita LO, señorita PH y señorita DA. Esto significa que tengo a Angie Ortiz, a Gina Santoyo, a Daniela Rodríguez Almanza, a Paula Hurtado, y ya llegó Luisa Maya. Listos. Entonces, ¿en qué íbamos? Íbamos en que hace 8 días hicimos lo de las hipótesis de mantenimiento y adquisición y que el propósito era que ustedes pues ya tuvieran como una listica de los motivos de consulta, de las preocupaciones principales de su paciente. Un segundo, lo voy a silenciar mi celular porque me estoy escuchando como 3 veces. Listo, de las preocupaciones principales de su paciente y que a partir de esa lista lo que vamos a hacer es pensar en la forma en que vamos a desarrollar el instrumento de autoobservación. ¿Listo? Entonces resulta que hace 8 días habíamos estado por aquí molestando con este Excel y en ese Excel pues habíamos visto a propósito de unos ejemplos que habían salido por ahí varias cosas. Entonces, esta es simplemente una forma de hacerlo. Creo que esto de las hipótesis hablamos fue con el otro grupo y ahorita miramos si lo trabajamos o no lo trabajamos. Entonces, que es simplemente una forma en la que usted lo puede hacer. También se puede hacer de manera manual, pero a propósito de esta coyuntura que nos obliga a utilizar las redes y los mecanismos digitales que a algunas personas les da más duro que a otras, pues vamos a ver cómo sería eso también, digamos, pasado a una tabla Excel. La idea es que usted pudiera construir entonces un documento similar a este, en el que vamos a pensar cuáles serían las conductas. Entonces, estas que aparecen aquí arriba, por ejemplo, pues sería como un ejemplo de conductas, ¿cierto? Y claro, depende de lo estrictos que vayamos a hacer como con el modelo o no. Aquí, pues, por supuesto, también pueden aparecer las ideas, ¿cierto? Y las emociones que están relacionadas con una conducta dentro de la situación problema que nos plantea el reto de la atención con el paciente. Entonces, simplemente, digamos que si esta área no existiera, pues vamos mirando que cada una de estas conductas sería lo que nosotros vamos a documentar o lo que nosotros habríamos documentado en nuestra primera sesión. Entonces, la persona en la primera sesión me botó un listado de cosas de aquí hacia la derecha, por ejemplo, ¿sí?, que me está diciendo que hacen parte de sus problemas y sus preocupaciones. No todos, acuérdense que esto era principal en el proceso de formulación que vimos, son susceptibles de ser medidos. Entonces, por eso decíamos, tienen que ser conductas discretas. Entonces, a pesar de que la persona me está diciendo muchas cosas, yo las tengo presentes, algunos de ellos son problemas, los que puedo hacer categorías de análisis diagnóstico, pues los voy categorizando, es decir, este grupo de cosas que la persona me está diciendo parece que son bulimia, este grupo de cosas parece que son anorexia, esto que les estoy señalando aquí en el Excel, ¿listo? Para revisar esas categorías diagnósticas, para poderlos revisar en mis hipótesis y luego confirmarlas o rechazarlas. Ese digamos que es el propósito de mis sesiones iniciales. Entonces, claro, yo ya tengo caracterizadas esas conductas. Cuando son discretas, quiere decir que las puedo medir. Entonces, lo que voy a pensar es Profe, tengo cómo una ir. pregunta. Señora, señora. ¿Ese es el mismo Excel que nos mostraste la clase pasada? Porque es que yo hice fue las gráficas, o sea, yo no hice toda esa tabla y eso. No, sí, no te preocupes, es la misma. Lo que pasa es que la desarrollé un poquito con los estudiantes el sábado, pero es la misma tabla. Entonces, no te preocupes que ya ahorita, pues, digamos, la idea es que ustedes, Okay. claro, vayan haciendo su ejercicio adaptado pues a sus necesidades. Entonces, claro, yo aquí lo que voy a documentar son las conductas discretas, lo que yo percibo que puedo medir. El resto no quiere decir que lo elimino, el resto por supuesto lo considero porque hace parte de los problemas que el paciente me está diciendo, pero también tenemos que ser conscientes que no todo lo vamos a poder meter en el rango de la medición, ¿sí? Sería genial, pero pues, si hay cosas que aparecen por fuera, pues las podemos manejar también por fuera.
Y es altamente probable que cuando trabajemos estas cosas claves, esas otras cositas que se nos quedan por fuera también remitan o disminuyan sus síntomas. Entonces, lo primero que hacemos es el listado y de ese listado pues vamos a mirar si podemos hacer categorías nivel 3, ¿se acuerdan? En la formulación para saber cuáles de ellas tienen una categoría diagnóstica. Eso me va a servir para construir mis hipótesis. Si yo digo, bueno, estos 3 elementos que me está diciendo la señora que tiene, que son, por ejemplo, miremos a ver si aquí tengo esta no, listo. ¿Qué son? Por ejemplo, tengo un deseo inmenso de comer, tengo una manía por eso, entonces manía por la comida, es lo que dice la paciente, ¿no? Y dice, no me puedo controlar, entonces falta de control con la alimentación. Y entonces dice, pero también usted como va preguntando en el análisis, entonces, bueno, sí, ¿y por qué dices que tienes esa manía? Porque yo no puedo ver un tamal mal parqueado porque me lo como con todo y hojas. Usted está indagando la topología de la conducta, ¿cierto? Se está indagando qué es lo que sucede. Listo. ¿Y por qué eso es un problema para ti? No, doctor, no, doctora. Lo que pasa es que yo como y me da un sentimiento de culpa terrible. ¿Sí? Culpa, aparece la culpa. ¿Por qué dices que te da sentimiento de culpa? Entonces ella o él te va a empezar a dar su testimonio de que es culpa para él, ¿cierto? ¿Y qué sientes? ¿Por qué dices que es culpa? ¿O qué sientes en ese momento? Entonces ella te va a decir, no, siento vergüenza, ¿cierto? Siento, también puede ser que la persona, lo contrario, que se sienta relajada, me siento tranquila después de esa comida que se pegó, pues ya, pum, descanso, ¿sí? Usted lo que está haciendo es chuchuchuchuchuchun, ese listado de cosas. Y cuando usted está indagando la conducta, entonces, ¿por qué crees que eso te sucede? No, lo que pasa es que, entonces ella ya le va a contar el antes de la conducta. Normalmente para situar a la persona en una situación particular, para, digamos, aterrizarla y que ella no simplemente me empiece a fantasear al respecto de las cosas, le voy a preguntar, cuéntame la última vez que te sucedió esto, ¿sí? ¿Cómo fue? Entonces la persona arranca a contar. Lo que yo estoy tratando de hacer es evitar que la fantasía interrumpa mi análisis y que ella me empiece a contar cosas de cualquier naturaleza. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, si hay una inundación y a usted le tocara salvar a su perrito o a su gatico, ¿cuál salvaría? Entonces, pues usted utiliza su imaginación para imaginarse cómo sería la situación y para imaginarse cómo actuaría. Pero en la práctica eso no me sirve, la imaginación no. Yo necesito es llevarla a un momento real porque yo lo que voy a hacer es un análisis de situaciones reales. Entonces yo lo que voy a hacer es preguntarle, ¿recuerdas la última vez que te sucedió eso que comiste sin control y no sé qué? Entonces la persona me va a decir, sí, hace 8 días, hace 15 días, la última vez fue en el matrimonio de no sé quién. Entonces, a partir de esa escena, yo voy a empezar a hacer preguntas. Es muy importante esa escena porque yo necesito valorar cuál es la situación particular, ¿sí? Que le produce a la persona, digamos, lo que le dispara ese tipo de sintomatologías. Entonces yo me remito a cuál es la situación, ¿cierto? Esto también se trabaja en organizacional con una metodología que se llaman los soles, ¿cierto? Que significa la S de situación, la O de una orientación y la L de un logro, ¿cierto? Entonces ahí yo voy a empezar a hacer un análisis similar. ¿Cuál era la situación? Entonces la persona describe la situación. Entonces estaba en el matrimonio, o estaba en la clase, o estaba en el trabajo, o estaba con mi pareja y eso me produjo ansiedad, ¿cierto? Puede ser que la persona no la caracterice de esa manera, pero puede decir, eso me produjo nervios, me produjo no sé qué, me produjo sí sé más. Esta persona no solamente te está hablando de la situación o del contexto en el que sucedía, sino también está hablando de una vez de las reacciones que le causaba antes de, ¿cierto? Depende del modelo y pues vamos a ver cómo aterrizando un poquito ahí, usted se va a dar cuenta qué es lo que le es útil a usted para la conducta y qué es lo que le es útil a usted si es que usted lo que quiere es profundizar un poco sobre los temas de las ideas. Pero hasta ahí entonces yo estoy ubicando a la persona en la situación para tratar de darle manejo más específico. Listos.
Entonces eso me está dando a mí una idea y un listado. Entonces, ¿qué era lo que sucedía ahí? ¿Qué pensabas? Entonces ella me va a decir, no, pensaba que era una tonta, pensaba que es culpa mía, pensaba que no voy a poder con esto, que, ¿sí? Está sufriendo la persona, entonces yo también hago ahí como esa lista de sufrimientos que ella tiene. Y algunas de estas cosas yo las puedo tratar de caracterizar, ¿sí? De una forma clínica. Por ejemplo, entonces la señora me está diciendo que tiene ansiedad. PIN, eso es por ahí un indicador. La señora me está diciendo que esa ansiedad se le baja con un atracón de comida, ¿sí? Entonces tiene también atracones de comida, o sea que se hace una ingesta masiva de alimentación y eso le reduce la ansiedad, entonces ella lo está manejando con eso. También me está diciendo que tiene sentimientos de culpa, también me está diciendo que tiene falta de control. Entonces yo con eso, digamos, construyo una hipótesis y yo digo, eso puede ser, digamos, bulimia. Estoy dando un ejemplo, ¿sí? Yo necesito explorar más sobre la conducta, entonces, ¿qué haces después? Entonces la persona le puede decir, bueno, después entonces ¿qué hiciste después? Perdón. Después lo que hice fue salir corriendo al baño y provocarme el vómito. Entonces ahí aparecen otras conductas, ¿sí? Vómito, ¿sí? Ok, dices que te produjiste el vómito. ¿Cómo lo produjiste? Entonces ella va a decir, hago arcadas, me meto el dedo a tocarme la úvula, bueno, no sé, cualquiera de esas formas que ustedes saben que esto no son ejemplos que pueden parecer raros, pero son casos de la vida real. O sea, ella está realizando actividades para reducir esos niveles de ansiedad que aparecieron por aquí primero, ¿cierto? Que ella aprendió en su proceso de aprendizaje, que eso fue lo que vimos hace 8 días, a reducir la ansiedad comiendo, ¿cierto? Entonces come, la ansiedad le produce esos deseos de comer, come, pero esa comida también le produce sentimientos de vergüenza, de no sé qué dice más, cuando hace su atracón, y para calmarse nuevamente, reducir esa ansiedad, entonces vomita. Yo tengo entonces aquí algunos elementos, como la ansiedad, el atracón, el vómito, después de eso, que me dicen, eso parece que es una bulimia. Esa aparecerá entonces dentro de mi listado. Mire que no tienen que ser todas las cosas, ¿sí? Yo digo, bueno, este elemento y este elemento me sirven para pensar que es una bulimia. Listo. Esa sería la que se constituiría entonces, digamos, como mi hipótesis diagnóstica. Vea que depende de cómo se dé la sesión, por supuesto, lo estamos tratando de mirar como si fueran unas etapas, pero de pronto usted en el manejo que le está dando a su caso o en el que le dará, se da cuenta que de pronto el paciente en la misma sesión llega y le habla de muchas cosas y usted ya pueda tener ciertas hipótesis. Panacea nos pide pues unas hipótesis al respecto y esa es la forma en que nosotros podemos aproximarnos a esas hipótesis, ¿sí? Entonces ya tendríamos en este caso 3, hemos hablado hasta ahora de 3. Las primeras hipótesis de adquisición que yo voy a buscar a través de la anamnesis en la historia del síntoma, pues dónde fue que la persona aprendió, en el caso que estamos aquí hablando, a manejar la ansiedad a través de la comida. Entonces ahí hago mi hipótesis, no tiene que aparecer, no aparece acá, usted la hace en anotacióncita en su cuaderno, dice, al parecer esta persona aprendió a comer porque tuvo una época, por ejemplo, este podría ser el caso de algunos adolescentes en unos años, en las que en su infancia le tocó una época como esta, de encierro, y no había nada que hacer. No tener nada que hacer aumenta la ansiedad y para algunos esa ansiedad pues se calma con la comida. Pensemos en un apartamento como yo, pobrecito, este es mi caso, que estoy solo porque mi esposa está trabajando en salud y se está dobleteando en el turno y yo no tengo nada más que hacer y estamos la nevera y yo, ¿sí? Y pues no sé, estar encerrado y no poder mirar para ningún lado me provoca alguna ansiedad y pues abre uno, entre las cosas que hace, que puede ser recorrer el apartamento, es abrir la nevera y la nevera le dice, ¿qué quiere, amigo? ¿Cómo quiere pasar el tiempo? ¿Con quesito, con mortadelita, con un sanduchito, con yogurcito, con no sé qué? Pues usted, bueno, está bien, la casa sola, la nevera sola, yo solo, pues me como un sanduchito, un juguito, no que sea. Y ese puede ser parte del proceso en el que la persona aprende a manejar su ansiedad. Entonces tenemos esa hipótesis en la que el niño, por ejemplo, aprendió a manejar esa ansiedad de esa manera, ¿no? Las de mantenimiento, entonces ya sabemos que hay una serie de acontecimientos en la vida de la persona que hacen que ese síntoma se mantenga y esta que sería la hipótesis diagnóstica. ¿Listos?
¿De dónde la saco? Entonces yo la saco ya de hacer, digamos, uno de mis primeros análisis, que es mirando el listadito de síntomas y de situaciones que el paciente me está diciendo y que la saco de hablar con él, de hacerle preguntas, en qué momento, por qué, cómo te sentías, qué te hacía sentir, qué pensabas, qué emociones te daban, y yo voy sacando hago mi listado. Este es un listado discreto, muy corto, pues usted, pues hasta en Emil, no hay problema. Y lo que, no, lo que pueda caracterizar, entonces usted dice, lo caracteriza como una hipótesis diagnóstica, y lo que no, entonces usted lo caracteriza como un problema, ¿cierto? Es decir, que por ejemplo el sentimiento de vergüenza, usted pues aquí no lo pueda caracterizar clínicamente como algo. Vergüenza clínica tipo 2 no, sino que lo deja como un problema, o sea, que es un problema que la persona siente que se puede, que necesita trabajar, ¿sí? Pero no tiene una etiqueta diagnóstica. Esto lo podemos estar haciendo, digamos que usualmente a partir de la segunda sesión, porque usted en la primera hace su listado. Si usted es lo suficientemente juicioso, ese listadito lo empieza a analizar de esta manera antes de la siguiente sesión con el paciente y con eso prepara actividades que le puedan servir. Ya hay unas actividades adicionales que las vamos a ver, digamos, cuando nos acerquemos al tema cognitivo, que le permiten a usted anticipar para poder trabajar ideas con él en la siguiente sesión. Listos. Entonces, hasta ahí, súper claros. Eso sería lo que yo terminé por ahí hablando también con el último grupo. 3 hipótesis tenemos hasta ahí, las diagnósticas, las de adquisición y las de mantenimiento. Como yo ya tengo mi listadito, voy a definir cuál de estos problemas que están aquí, ¿sí?, son conductas que yo necesito medir. Por ejemplo, cuando voy aquí a decir que es bulimia, es altamente probable que entre los criterios diagnósticos me salga un criterio que es el de tiempo. O sea que yo necesito definir durante cuánto tiempo esta persona ha emitido esa conducta antes de decir que es bulimia. Durante cuánto tiempo o cuánto tiempo permanece la persona vomitando para decir que es bulimia. Entonces, cuando voy a mirar mi criterio diagnóstico de bulimia, ¿a dónde voy? Pues a mi manual diagnóstico, bien sea el DSM-4TR o bien sea el DSM-5, cualquiera de los dos debe definirme cuáles son los elementos que debo tener presentes para poder caracterizar esa conducta, ¿cierto? Entonces, claro, eso hace parte como de mi precesión. Ya en la precesión yo digo, bueno, como tengo la hipótesis de bulimia, voy a mirar qué tengo que ver para saber si sí es o no es. En algunos de esos casos, no solamente para la bulimia, sino para cualquier otro trastorno que usted quiera caracterizar, es altamente probable que aparezca el criterio de tiempo. Entonces aquí es cuando vamos tiempo y magnitud. Aquí es cuando vamos a utilizar entonces la tablita de estas. Yo necesito un registro donde la persona me especifique claramente cuántas veces a la semana, por ejemplo, es que emite la conducta, durante cuánto tiempo ha padecido el síntoma. Porque cuando yo vaya a comparar esos criterios con el manual diagnóstico, pues necesito tener claro el tiempo, la topografía general de la conducta. El tiempo, la magnitud de los síntomas, todo eso que usted sabe que el DSM o el manual diagnóstico nos irá a preguntar. Pero eso es solamente una utilidad de la medición. La medición práctica para nosotros como enfoque, o sea, clínicamente es eso, poder completar los criterios que me están preguntando en el manual diagnóstico. Pero para nuestra intervención, la medición es útil porque esta medición es la que conocemos como la línea base. O sea que lo que vamos a hacer es la línea inicial, la medición inicial con la que vamos a empezar un tratamiento y vamos a empezar a revisar si las modificaciones que estoy haciendo, si están decrementando las conductas que el paciente me está diciendo que necesita decrementar. Entonces, les decía hace 8 días que eso lo podemos hacer, típicamente lo hacemos mediciones semanales. ¿Por qué? Va a tocar empezar a preguntarles por qué. Aquí se me cierra, ya no estoy mirando el Teams, entonces ya no sé si se fueron, si estoy hablando solo. Aquí estoy, listos. Si estoy hablando conmigo mismo. Ah, se conectó Sebastián. Sebastián, ¿sí me está oyendo? Sí, profe, sí le escucho. Ah, bueno, listos. Entonces, yo necesito definir esa línea base. Entonces, para eso era que habíamos hecho la tablita y estoy haciéndolo así, pues para que tratamos de observar que todo tiene que ver con todo. Normalmente hacemos mediciones a la semana porque nos estamos viendo semanalmente con el paciente. Eso es. Claro, depende, eso lo tiene que definir usted de la complejidad de la conducta que usted está observando,
que se hagan mediciones semanales o quincenales. Digamos, la recomendación es que entre las mediciones más frecuentes sean, pues tenga usted posibilidad de tener mayor cantidad de datos, pero depende de las conductas que usted esté midiendo, ¿cierto? De pronto no es lo mismo que usted esté tratando de medir el comportamiento habitual de un niño en el colegio, que usted sabe que va todos los días, a no ser que esté en cuarentena, a otro tipo de conducta que sea, por ejemplo, emitida cada vez que el papá ve al niño y se ven cada fin de semana porque están separados. Entonces, pues, digamos que la frecuencia no es la misma. Entonces, ese análisis, ¿quién lo hace? Usted como terapeuta. Yo necesito tener información al día porque me estoy viendo con usted a la semana y las conductas están apareciendo diariamente. O necesito tener información suya de cada 15 días, qué es lo que está sucediendo, en fin. ¿Listos? Bien, el caso es que para el ejemplo, pues yo puedo tener algo como esto, ¿cierto? De lunes a domingo, donde yo veo pues una serie de conductas como estas o como el cutting, pongámosle aquí, a ver, que me interesan medir o que son susceptibles de medición, lunes a domingo, y cutting de acá, y gráficos, y yo pueda definir incluso. Ah, joder, madre, ¿aquí qué pasó? Unas gráficas para poderle hacer seguimiento a eso. No me está dando. Ya. Listos. Mire que cuando yo lo trabajo en Excel, hasta puedo hacer algo como esto, ¿sí? La idea, por ejemplo, es que usted pudiera compartir con su paciente un análisis de esta naturaleza en el que usted pues, le dice, mire lo que encontré, ¿cierto? Evidentemente, pues las conductas se están presentando, en este caso las de cutting, y mire que tienen una mayor frecuencia los domingos. ¿Sí se da cuenta usted que usted es analítico de los datos? Por eso esto aparece como una de las competencias profesionales para nosotros. Y usted le puede decir, mire, estuve observando a través de ese instrumento que le di, y me percaté que normalmente las conductas aparecen los domingos. ¿Esto tiene representatividad clínica? Por supuesto, porque nos permite centrarnos en los elementos que hacen que una conducta se vea elevada en un momento determinado. Por algún motivo que no sabemos, los días lunes aparece la conducta con menor frecuencia que los días domingo. Y si yo estoy hablando que, por ejemplo, en este caso estamos trabajando cutting, entonces pues tendré que ver cuáles son los elementos que le causan ansiedad o culpa a la persona que parece que están presentes sobre todo los domingos, y mire que hay una menor frecuencia de los primeros días de la semana, lunes, martes, y aquí están más elevados. ¿Qué es lo que está pasando el domingo? ¿Sí? Nótese lo importante que nosotros hagamos las mediciones para nuestro enfoque. Para muchos, pues no, ¿eso para qué? ¿Cierto? Pero para nosotros es relevante porque podemos hacer análisis de esta naturaleza. Le mostramos a la persona esta curva, mire esta cuestión tan interesante. Es los domingos que aparece la conducta con mayor frecuencia. Entonces, ¿por qué es clínicamente relevante? Porque ya podemos empezar dentro de nuestras hipótesis a afinarlas y mirar qué es lo que está sucediendo los domingos, que hace que la persona se corte, que hace que la persona consuma más, que hace que la persona discuta más, que hace que la persona se sienta más deprimida. ¿Qué será? Entonces ahí es donde nos vamos a ir a nuestro famoso análisis de la conducta o análisis funcional de la conducta. Ya tengo un panorama de en qué momentos que se me están presentando con mayor frecuencia las conductas. Ahora entonces voy a tratar de utilizar mis herramientas de análisis funcional de la conducta, de análisis comportamental, para mirar qué es lo que está sucediendo los domingos. ¡Listo! Entonces ya nos podemos centrar en cosas como, ¿qué hiciste este domingo? ¿Mm? Cuéntame este domingo qué sucedió. La persona incluso puede no ser consciente de esto, pero usted sí lo sabe por qué le está preguntando del domingo. Usted sí sabe por qué está interesada en el domingo, porque sabe que acá algo está pasando con mayor frecuencia, ¿cierto? Entonces la persona te va a decir, no, me vi con mi papá, si es un niño, o el fin de semana la paso con mi papá, entonces ahí está pasando algo. O los domingos me devuelven a mi casa porque el sábado estuve con mi papá y el domingo llegué. Entonces, no significa que es una fórmula mágica y usted automáticamente dice, ah, fue el papá, ah, fue la mamá, sino que usted además tiene que profundizar. Ah, ok, listo. ¿Cómo te sentías en ese momento? Bien, mal,
¿sí? ¿Qué pasó antes? Lo mismo, la estrategia en este caso pues no tiene ciencia, es la misma en ese sentido que usted pregunte sobre la situación, sobre los pensamientos que estaban sucediendo, pasando por la mente de la persona en este momento, sobre las emociones y por supuesto pues sobre las conductas o la emisión de conductas particulares. Usted puede hacer un análisis a partir de las conductas, mirar cuáles son los antecedentes, ¿no? Mirar qué era lo que estaba sucediendo atrás o cuáles son las consecuencias emocionales de la emisión de una conducta. Es decir, que usted se puede situar desde varias formas y decir la conducta es desencadenada por estas emociones, por estos pensamientos o por estas necesidades situacionales o situaciones, perdón, ¿cierto? O la conducta desencadenó estas emociones. Ahí en el orden de los factores, digamos, no me altera el resultado, lo importante es que usted ahí haga una relación. ¿Listos? Y como decíamos que depende de la conducta, hasta ahí vamos bien. Bueno, entonces usted aquí pues muestra un gráfico del comportamiento, este le sirve a usted para tener una idea al respecto de lo que está sucediendo. Y el datico adicional que aparece aquí abajo es el dato de los promedios, ¿no? Ese dato del promedio, pues cuando usted, en el caso del manejo conductual, pues usted trata de, digamos, hacer un cierre de cifra para tener más o menos un dato y poder establecer, por ejemplo, que en promedio la persona, en el caso del cutting, se corta 4 veces al día, ¿sí? Claro que el lunes es solo una, pero pues el domingo son 7, entonces ya sabemos que el promedio es un dato central que me permite, me permite hacer una estimación estadística, cualquiera que sea, para estimar la media, mediana, moda, las frecuencias absolutas, la desviación estándar, todo eso, ¿sí? Es un dato que podemos utilizar para mirar cómo decrementa o incrementa la situación con una intervención particular. Pero digamos que no fuera tan simple, ¿cierto? Sino que necesitáramos una suerte de mediciones más complejas. Entonces era lo que estaba construyendo por aquí en esta otra tablita, donde, por ejemplo, usted necesite ser un poco más específico. Vuelvo y juega y ¿qué les digo? Pues, ¿quién define el nivel de complejidad que necesitan para hacer la medición? Ustedes como terapeutas. Se necesita en algunas ocasiones saber, por ejemplo, no solamente el día, que es lo que les estoy señalando acá, sino también las horas. Entonces hay unas conductas que usted puede señalar solamente a diario, por ejemplo, como tender la cama. Pues tender la cama es una actividad que normalmente usted la hace después de levantarse, ¿cierto? Entonces no tiene que estar haciendo mediciones dentro del día cuántas veces tendió y descendió la cama, a menos que el caso particular por algún motivo lo amerite. Eso será una simple medición de una sola vez al día, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si tiene que ver con actividades académicas, como puede ser el caso de algunos niños o de algunas condiciones que llegan como problemas de aprendizaje, pues también es importante a veces situar este asunto de a qué horas sucedía la conducta o cuántas veces se presentaba la conducta en una unidad de tiempo determinada. En este caso, por ejemplo, eh, cuando usted está tratando de evaluar el nivel de desempeño de un niño con respecto a la realización de sus tareas, ¿sí? Y tenga que mirar cuándo es que está haciendo las tareas, si la está haciendo antes o después de la comida, qué está comiendo, también es importante en algunas ocasiones mirar, porque con respecto a los hábitos, pues también vamos a mirar ahí que existen ciertas novedades al respecto. O sea que el niño come mucho y después usted quiere ponerlo a estudiar, pero el niño está haciendo digestión de los frijoles con toda la cantidad de comida que usted le da, que tiene almidones, tiene grasas, entonces el organismo está haciendo un esfuerzo muy berraco, el cerebro no está pensando, no está en la capacidad en este momento de realizar eso que usted le está pidiendo. Pero bueno, digamos que en términos generales esto me sirve para ser un poco más específico y empezar a hacer análisis. Vea, esa conducta, cualquiera que sea, usualmente está apareciendo entre 6 y 7 de la mañana. Esto puede ser, por ejemplo, un despertar nocturno, no sé, una convulsión, algo que puede suceder en cualquier momento. Entonces, por eso yo necesito destinar una cantidad de horas suficientes para que le permita a la persona registrar el momento en el que sucedió. ¿Listos? Y yo puedo hacer algo similar, le puedo tratar de hacer un tratamiento similar al que estábamos mirando ahorita. Estos son puntuaciones absolutas, entonces no hay demasiado problema con eso. ¿En qué se me hizo?
Aquí se me hicieron las gráficas ya. En insertar, pues igual, una gráfica. Miércoles, ¿qué pasó? Para poder mirar pues, de qué forma está comportándose la situación en un momento determinado. Voy a ver. Listos. Entonces, nótese que es el mismo ejercicio que hicimos ahorita, ¿cierto? Es el mismo ejercicio que hicimos ahorita, el mismo, solamente que estamos siendo más específicos, porque de pronto la conducta la necesita, la evaluación que yo estoy haciendo de la conducta necesita revisar las horas, ¿sí?, en las que está sucediendo la situación. Entonces yo a esto, por ejemplo, le agrego los datos y puedo mirar o puedo revisar, observar cuál es el comportamiento de las conductas que estoy tratando de analizar. Mire que acá en el ejemplo estoy trabajando solamente una semana, ¿cierto? De lunes a domingo completica, pero estoy trabajando todo el rango o el margen horario, ¿sí? Posible, si es que la conducta lo amerita. ¿Cuántas veces aparece en una franja horaria de la conducta? ¿Sí? Por algún motivo. Y cuando yo determino esto, pues puedo hacer, por supuesto, una grafiquita como esta. ¿Listos? Chan, 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 chan. ¿Listos? Cuando yo hago esto es porque necesito ser más preciso con el análisis y aquí me voy a empezar a dar cuenta de varias cosas. Entonces, lo primero que me doy cuenta es que hay dos picos, ¿sí?, comportamentales ahí y que esos dos picos tienen coincidencia con las horas de 12 a 13, que es de 12 a 1, y en este caso de 6 a 7, que es de 18 a 19. O sea, algo está sucediendo a esta hora y algo está sucediendo a esta hora que es casi que inversamente proporcional a lo que sucede a esta hora entre 3 y 4 y a lo que sucede entre 8 y 9 de la mañana. Y lo que voy a hacer como parte de mi análisis, pues es analizar justamente qué es lo que está sucediendo en este momento. Por ejemplo, que la conducta de berrinche o que las discusiones con el niño, pues suceden justo hasta ahora, que es hora de almuerzo, ¿sí? Y entonces, si es que es el almuerzo el que desata la discusión, pues habrá que hacer un análisis al respecto de qué pasaba antes, qué pasa después. Si es que es la realización de las tareas, pues hago el análisis de la situación, de qué es lo que está sucediendo normalmente en esa hora, entre 12 y 13, y empiezo a mirar qué pasaba antes, qué pasaba después. Si es que entre 6 y 7, bueno, también podría suceder el tema de la alimentación o la realización de tareas, o para algunos niños muy pequeños, la hora de dormir, y ahí es donde se dispara el síntoma. Entonces yo necesito saber qué es lo que está pasando normalmente en esas horas, porque son las horas clave. Aquí también tengo un datico que es el datico de los promedios, ¿cierto? Estos son los promedios, es decir que normalmente aparece, acuérdense que cerramos el dato, para tener un aproximado, 21 veces, ¿cierto? Y en la semana pues aparece una cantidad impresionante de veces. Pero si está todo lo que esté por encima de 21, pues será por encima del promedio, como vemos acá, 28, 28, 16 es por debajo, en fin, ¿listos? Entonces, esos pedacitos son los que algunas personas dicen, ¡ay, estadística! ¡Ay, matemática! Porque son números. Pero nótese que son la fuente principal de información que nosotros tenemos para eso. Bien, entonces, ¿de dónde salen esos datos? Esos datos salen de los registros de autoobservación. Si lo que pretendo yo es evaluar enuresis, como en este caso, entonces tengo que hacer un registro donde la persona me documente cada cuánto se presenta la conducta. Entonces, ese registro será, por ejemplo, un formato que usted le comparta a él, donde aparezca, por ejemplo, la fecha, ¿cierto? Vuelvo y digo, si usted lo considera que es un detalle principal dentro del análisis que usted necesita realizar, que aparezca, por supuesto, la hora, ¿sí?, que aparezca la situación, ¿sí?, o la descripción de la situación particular, y si quiere usted lo puede, digamos, analizar de una vez en términos de antecedentes y consecuencias. Listo. Eso sería una forma simple de hacer un registro de autoobservación, ¿cierto? Recuerde que lo principal es que este registro de autoobservación, haga cuenta que esto es una tabla grande en Word que usted le va a ayudar a construir a la persona, le indica o se la entrega ya hecha, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, yo le estoy haciendo un análisis sobre la enuresis. Esto se lo coloco aquí por motivos o por razones informativas, no necesariamente usted le tiene que mandar al paciente con una tabla que dice enuresis, no. ¿Oyó? Eso lo deben tener presente. No es que yo le esté diciendo, mande al paciente con una tabla que diga aquí enuresis, encopresis, o cuántas veces, no sé qué, no, nada de esa vaina, ¿listo? Sino que simplemente como para situarnos en el ejemplo que estamos mirando ahorita. Y lo que yo le estoy colocando acá, pues son datos que yo considero que necesito, ¿sí? Dentro del proceso. ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál no? En este caso, por ejemplo, aplicaría incontinencia, ¿sí? No enuresis, que normalmente pues la enuresis es una condición usualmente nocturna. La incontinencia pues es una condición que usualmente es fisiológica, pero que también tiene que ver con situaciones psicológicas, perdón, que yo puedo analizar. Entonces, claro, yo aquí lo que estoy haciendo es adornar. Pero yo le entrego una tablita similar a esta, con el número de celdas que yo considere que necesito, porque las necesito revisar durante toda una semana, entonces le doy en X cantidad, ¿cierto? Chucu, 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 hacia abajo. Y aquí que la persona me consigne en qué fecha sucedió la situación, pues a qué horas, ¿sí? Eso pues, me va a permitir hacer, en el caso de las horas, un análisis como este. Si por ejemplo fuera incontinencia, pues me estoy dando cuenta que, claro, por aquí el señor a las 8 de la mañana, pues no había tenido, digamos, ninguna ingesta de bebidas o algo anteriormente, pues aquí se redujo la probabilidad de que la persona sufriera incontinencia, ¿cierto? Pero por aquí lo que sea las medias 9, aquí que llaman, por aquí a las 10 de la mañana aproximadamente la persona se está tomando un tinto, una gaseosa o lo que sea, y pues el organismo hizo su proceso normal de 10 a 12, y a las 12, ¿sí? Ya tuvo su primer episodio de incontinencia, digamos que sería parte como ya de mi proceso analítico. Ya si yo voy a intervenir sobre algo como eso, pues estratégicamente yo tengo que mirar dónde, por ejemplo, decremento la ingesta de bebidas o dónde estratégicamente le digo a la persona que evacúe antes de que llegue la hora habitual. Yo acá me puedo dar cuenta, a propósito de ese ejemplo, cuánto tiempo está tardando el ciclo de digestión de la persona, si es que es eso, y me estoy empezando a percatar, claro, es que la persona está comiendo aquí a las 10 de la mañana y aquí a las 12 ya le está haciendo efecto, o sea que más o menos unas 3 horas, ¿sí? Está durando el proceso, entonces estratégicamente, y eso lo puedo hacer también educando los esfínteres de los niños, ¿no? Estratégicamente yo llevo al niño por estas horas al baño para que él empiece a hacer micción, empiece a orinar, porque yo ya sé que más o menos este es el ciclo. Y ya lo que hago es un proceso de asociación entre la sensación que yo sé que ya tiene el niño y la presentación del inodoro o la mica. Y estoy haciendo un análisis totalmente de esta naturaleza en el que yo primero establezco esta línea y empiezo a hacer la relación. Bien, ahí me salí del ejemplo, pero que se me cayó el celular. Listos. Que me describa la situación. Si para usted es más fácil, entonces lo puede hacer de esta manera. Digamos que le quitamos los antecedentes, los colocamos primero, qué pasaba antes, qué pasó durante la situación y qué pasó después, ¿sí? Para que le quede, digamos, organizado. Y la persona que me está haciendo aquí, de una vez me está haciendo un registro del comportamiento, de la situación o de la conducta, me está diciendo qué era lo que está pasando antes, me está describiendo la conducta particular y me está describiendo las consecuencias. Esta tablita no reemplaza el análisis anterior. Esa tablita no lo reemplaza. Esta tablita lo que me va a servir es para poder hacer un análisis funcional de la conducta. O sea, mirar la relación que existe entre los antecedentes y la situación y mirar la relación que existe entre la situación y las consecuencias. ¿Se acuerda que aquí habían unas relaciones que nosotros vimos en formulación? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué eran las contingencias? ¿No? Si estas situaciones están reforzando, si estas consecuencias están reforzando la situación, si estos antecedentes cómo se relacionan para que se produzca la situación, y si hay una relación de reforzamiento o de castigo de la conducta. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos ahí en formulación. Eso va después. El instrumento entonces sería algo como esto. La idea es que usted, si ya lo tiene, ahorita me comentan, pues me indique, y si no, pues entonces vaya pensando en cuáles serían los instrumentos, porque podrían ser varios,
digamos que usted aquí piensa capturar, hacer un autorregistro de la incontinencia, pero también está haciendo un autorregistro del cutting, o también está haciendo un autorregistro del vómito, y le entrega a la persona, pues, durante la semana, que cuando surja la conducta, por supuesto usted no le va a decir, detenga el vómito, y acuérdese de llenar el registro, no. Por supuesto, pues simplemente la conducta sucede. Entonces, eso hay que tenerlo presente, chicos. Dentro de la instrucción, pues a veces sucede así, que la persona piensa que es que tiene que interrumpir su proceso y pues no es que funcione así, porque algunos piensan que eso hace parte de la intervención y esto apenas hace parte del análisis, ¿cierto? Si usted confunde a su paciente con eso, él puede pensar que esto es la intervención propiamente dicha y pensar que es que él tiene que detener la conducta de vómito o la conducta de llanto, o la conducta de incontinencia, lo que sea, para llenar el registro y que eso es lo que le va a servir. No, ¿listos? Entonces, pilas con eso. Compartan mucho la información con sus pacientes. Recuerde que esto no es brujería, entonces usted le puede compartir con él. Mire, lo que estamos haciendo es un análisis para evaluar qué era lo que estaba sucediendo antes y qué era lo que estaba sucediendo después de la situación, y con eso yo tengo herramientas para otorgarle a usted alternativas de manejo y mirar cómo se decrementa la conducta. Entonces estamos diciendo que una cosa no reemplaza a la otra. Hasta aquí en ese proceso de análisis, entonces tenemos el listado, unos promedios, ya una información que tenemos, unos promedios, esos promedios pues salen de la autoobservación, o sea, yo cojo esto me sirve para hacer el registro, ok, ¿cuántas veces? 10 veces, 20 veces, 50 veces. Si lo tengo en Excel, pues me puedo hacer una grafiquita con él, compartir la información y decirle, mire, me estoy dando cuenta que normalmente esta conducta se emite ante este tipo de situaciones que le causan ansiedad, ¿cierto? Y me estoy dando cuenta que esas situaciones, esta situación que por ejemplo es el vómito, pues se está viendo reforzada por estas situaciones. Usted se siente mejor por esto, por esto, por esto. El vómito se convirtió para usted en una forma de descargar la ansiedad. Entonces yo voy mirando. Pero eso lo hago pues cuando ya tengo la posibilidad de analizar la relación entre esas dos situaciones. Antes, usualmente, no. Le entrego hasta al paciente para que lo diligencie y luego empiezo a hacer el análisis semanal con él para saber cuál es la relación que existe, cuál es la función de la conducta en ese análisis funcional. Este sería, digamos, el manejo más habitual, cercano al conductual, por decirlo así. Estoy centrado pues en la conducta, lo que pasaba antes, lo que pasaba después. Ya pilas, esto es evaluación decía, pero para la intervención, pues entonces yo puedo empezar a manipular los antecedentes y las consecuencias. Recuerden eso. Ya sé que la situación es tal, la incontinencia o lo que sea, entonces como en el ejemplo que les daba ahorita, pues yo estoy tratando de manipular el antecedente. Entonces estoy tratando de que la persona no coma en la misma cantidad o no lo haga en las mismas horas, ¿cierto? Para tratar de evitar que se desemboque la situación. O puedo tratar de trabajar en las consecuencias si es que yo veo que hay un reforzador que no está funcionando en forma correcta o si veo que hay un castigo que no está funcionando en forma correcta, entonces voy a tratar de modificar esto. Si yo trabajo en este sentido, ¿cierto? Lo que espero es que se me modifique la situación. Bien, pero su caso podría ser un poco más cercano al manejo cognitivo, ¿cierto? En ese caso, pues tenemos, digamos, una modificación pequeña de esa situación. A ustedes, pues yo les he dado libertad, creo, y más faltaba para que usted, digamos, considere si su caso tiene una carga cognitiva importante o si con el solo manejo de los antecedentes y las consecuencias usted lo puede hacer. Recuerde que hasta aquí estamos trabajando pues teoría básica de esa formulación de aprendizaje. Solamente estamos hablando de condicionamiento clásico y condicionamiento operante. O sea, estamos mirando la forma en que la persona hizo asociaciones en el condicionamiento clásico, aprendió a dar cierta cantidad de respuestas y que se mantienen en el tiempo con la hipótesis de mantenimiento, con unos antecedentes más o menos, digamos, estables o regulares y con unas consecuencias más o menos estables y regulares. Entonces, haciendo ese manejo yo pueda manipular la conducta. ¿Listos? Pero usted puede pensar que su situación o el manejo que usted está haciendo
tiene más elementos ahí que están involucrados en el proceso y que usted necesita vincularlos para poderlos trabajar. Entonces, en este caso, usted puede trabajar con un modelo que considera las situaciones que están sucediendo, que considera los pensamientos, ¿sí? Y que considera las emociones, incluso, esto también, por eso les decía que al principio pues deberíamos como preguntar de todo esto y ya luego usted, si lo considera en el análisis, pues tenerlo presente para que lo pueda involucrar. Las reacciones. Esas reacciones son usualmente reacciones físicas. O sea, cuando preguntamos a la persona qué estaba sintiendo en ese momento, a partir de ahí la persona te puede decir, pues sí, yo me sentía mal, no sé qué. ¿Y cómo sabes que te sentía mal? Me dolía el estómago, me dolía la cabeza, me daban las palpitaciones. Entonces ahí me está hablando de reacciones que usualmente son reacciones fisiológicas o físicas. Lo puedo colocar también dentro de mi análisis. Y las conductas, propiamente dichas. ¿Esto por qué? Pues porque a veces tenemos la necesidad de hacer una ligera modificación a nuestro enfoque duro de la conducta, porque existe algún elemento que ustedes pueden considerar dentro de su libertad teórica que está involucrada en el proceso y que para ustedes es relevante, que usted lo identifica en el paciente, o sea, que no es solamente una cosa de que emite la conducta y ya, sino que hay un sufrimiento que subyace o hay una idea que subyace y que usted considera conveniente intervenir, entonces usted la involucra. Entonces, esta sería, digamos, otra forma de ver esa situación. Por ejemplo, si la conducta son las peleas, los gritos o son conductas de evitación, de miedo, ¿sí? Que están producidas en algún momento determinado. Entonces, por ejemplo, en el caso de Viviana, entonces que el señor, por ejemplo, tenga una situación particular, ¿sí? Que le desencadena en peleas con su pareja. Entonces, hablamos de la situación. Pues, ¿cuál es la situación particular? Recuerde la estrategia que les había dicho al principio. No es que usted, dígame qué haría si se encuentra con su esposa, sino no, hablemos de la última vez que se encontró con su esposa, con su pareja, ¿cierto? Y que le permita describir la situación. Entonces, ¿cuál era la situación? No, pues que estuve 15 días por fuera de la casa y pues decidí volver a la casa, entré y mi esposa estaba en el segundo piso y pues como escuchó la puerta ella bajó y me vio, entonces está describiendo la situación. Listo. ¿Cuáles son los pensamientos que le desencadenaron esa situación? ¿Cierto? No, inmediatamente pensé, no, esta vieja me va a armar el problema más berraco, no me va a sacar corriendo o ahorita me va a insultar, no debía haber venido, creo que tomé una mala decisión, ¿qué pensó? Entonces, aquí yo le estoy tratando de identificar qué situaciones, aquí qué pensamientos, y yo puedo seguir trabajando o ahondando con el Señor y decirle, listo, ¿y eso cómo lo hacía sentir? Entonces él va a decir, no, pues me sentía mal o me hizo sentir rabia porque esta era mi casa y entonces ¿cómo es posible que yo tenga que entrar a escondidas o no sé? ¿Cuáles son las emociones asociadas a la situación? Entonces yo estoy sacando las emociones que le producen esos pensamientos y esa situación particular. ¿Listos? ¿Y cuáles son las reacciones físicas? Entonces ahí voy a las preguntas de listo. ¿Y físicamente usted qué sentía? ¿Sí? En este caso, cuando hacemos registros de autoobservación, digamos, de esta naturaleza, tienen que estar acompañados de un proceso en el que usted eduque a su paciente a sentir su cuerpo, ¿sí? Muchas personas no lo hacemos, a menos de que sea un hambre muy tenaz, una cosa así, usted no le pone cuidado, es decir, tenemos la capacidad de ignorar esos signos y esas alertas que nos está emitiendo el cuerpo para poder poner, por ejemplo, atención en una clase, ¿cierto? Entonces hay que enseñar a los pacientes a sentir su cuerpo, a pensar en sus reacciones físicas cuando usted, pues lo que le está pidiendo es que le hable de qué reacciones tiene, ¿no? Por ejemplo, la respiración es algo que normalmente hacemos sin pensar, sobre la que no somos conscientes,
pero es una de las actividades que usualmente se afecta en presencia de una situación que causa ansiedad. Entonces la persona tiende o a respirar más rápido o incluso, aunque no lo crean, a reducir la frecuencia de respiración, y eso a algunos les causa una privación de oxígeno y causa desmayos. Lo contrario también es cierto, una sobreoxigenación pues, puede causar el mismo efecto, incluso convulsiones, ¿sí? Entonces, educar al paciente para que me indique qué reacciones físicas tenía, pues sería, digamos, una muy buena alternativa dentro del proceso terapéutico, pues para que él me pueda decir qué sentía, tiene que ser consciente. Y para eso, bueno, lo podemos, si les interesa, pues lo podemos seguir hablando y mirando en la medida que usted lo considere conveniente. Pero listo. Entonces sigamos con el ejemplo que me acabo de acordar del paciente de Viviana. Entonces él entra a la casa, eso es lo que le desencadena pensamientos, no debe haberlo hecho, son una hueva, lo que sea que él diga, ¿cierto? Mirar qué emociones le trajeron a colación esos pensamientos, qué reacciones físicas son las que están contando ahí para poderlas valorar y qué conductas asociadas a esa cadena de elementos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cierto? Listo, ya sé cuál era la situación, qué pensaba, qué emociones le daba, qué reacciones físicas tenía, y entonces, ¿qué conducta emitió? ¿Usted qué hizo? ¿Sí? No, yo la grité y le dije, o lo que sea, ¿cierto? Yo solté el bolso, entonces ahí aparece la conducta, ¿cierto? Es importante entonces, desde este modelito, mire que no es que sea demasiado diferente, pero sí implica, digamos, una mirada un poco, no digamos más profunda, para no decir que la otra superficial, sino que desde diferentes perspectivas. Esas perspectivas es revisar no solamente esa situación, sino los pensamientos, las emociones, las reacciones físicas que van a desencadenar en una conducta. Ya los que, digamos, se meten un poco más en la complementación de esto, pues ya van a seguir para saber si la conducta estaba siendo reforzada o no, con una columna adicional de consecuencias. ¿Listos? Porque casi que esto vendría a considerarse entonces los antecedentes. ¿Sí? Mire que la situación, el pensamiento, la emoción serían los antecedentes de la conducta, y pues hay quienes puedan seguir un poco más pensando en las consecuencias que hagan que se refuerce, digamos, ese círculo. Y hasta ahí usted tenga información de la semana o de los 15 días, o si se presenta la intervención del mes completo, en el que la persona le pueda describir n cantidad de situaciones, 1, 2, 3, 4, 5 hasta n, en los que se le desencadenan 1, 2, 3, 4, 5 hasta n pensamientos, emociones, reacciones físicas y conductas. ¿Listos? Bien. Hasta ahí, dudas, preguntas, sugerencias. ¿Nadie? ¿Morí? Profe, Ah, ¿desde qué semana toca empezar a hacer, digamos, ese autorregistro? ¿O desde cuál semana es más prudente empezar a hacer ese autorregistro antecedentes, consecuencias para el ok. análisis funcional? Perfecto. Yo consideraría que después de la segunda sesión usted ya tenga elementos. Acuérdate que en la primera pues hacemos el listado. O sea, como no sabemos nada, pues apenas estamos haciendo el listado. Por eso les decía, ya depende del juicio de ustedes entre la primera y la segunda sesión, que ese listado ya lo tengan caracterizado y ya tengan una hipótesis diagnóstica. ¿Sí? Sí, hay una herramienta, un instrumento, una estrategia también que nos permite el modelo cognitivo y que casi que funcionaría en todos los casos, y que es muy útil, y es pedirle a la persona, no importa si es incluso en la primera sesión, que escriba una biografía, una autobiografía. ¿Mm? Y ya les voy a decir por qué. Entonces, eso puede ser incluso la primera o la segunda sesión. Y usted, digamos, retroalimenta esa autobiografía en las siguientes sesiones. Entonces, ¿desde cuándo? Pues normalmente es que usted lo haga a partir de la segunda sesión, pensando que usted de la primera ya tiene como claro su listadito de síntomas y situaciones, y que usted ya tenga claro cómo va a medir para la siguiente sesión. Entonces, como usted ya sabe cómo va a medir, comparte con el paciente cuál sería el instrumento de autorregistro que a usted le va a facilitar la vida. Por eso yo lo pienso de esa manera. O sea, usted primero piensa cómo va a medir esa conducta. Primero las caracteriza, qué fue lo que hicimos y que
Ustedes ya tienen ahí, que muy juiciosos dicen que ya tienen ahí más o menos contemplado. Ustedes piensen en la forma en que irían a medir eso. Entonces, para eso estábamos viendo esta tablita que estaba por ahí metida y que ya no la encuentro, ¿sí? Para pensar cómo iríamos a medir eso. Entonces ustedes dicen, ah, listo, lo voy a medir así, lo voy a medir de lunes a domingo, lo voy a poner una tablita así, listo. Como ya usted sabe cómo lo va a medir, entonces usted le ajusta a la persona una tabla particular porque usted ya sabe qué es lo que va a medir y cómo lo va a medir, entonces usted le entrega a la persona esto. ¿Cuándo se le entrega? La segunda sesión, ¿cierto? La primera no, porque no sabemos ni siquiera qué vamos a medir, ni siquiera sabemos qué es lo que vamos a hacer, entonces yo creo que a partir de la segunda sesión. Y luego, cuando ya empezamos a capturar información, en teoría, a partir de la tercera o cuarta sesión es que estamos capturando información. Claro, esa información que estamos capturando son de los autorregistros, ¿cierto? Porque ya usted tiene capturada información que es de la sesión presencial con su paciente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, señora, si lo hacemos a partir de la segunda, pues sería responsable. ¿Cuánto es prudente, cuánto tiempo, cuántas semanas es prudente llevar el autorregistro? Que el paciente lleve el autorregistro. Ah, bueno, perfecto. Sí, ya te estaba leyendo. Lo normal es que durante una semana usted ya pueda tomar decisiones al respecto de qué hacer. Que lo más prudente es que usted, entre más rápido pueda tomar decisiones sobre los autorregistros, mejor. Porque usted tiene la oportunidad de plantear alternativas de intervención y hacer modificaciones. Claro que en gran parte depende del juicio que tenga su paciente en hacer el registro de las actividades. Lo que se van a dar cuenta ya es que en la práctica muchos llegan y, ¡ay, se me olvidó! ¿Cómo era la hojita que usted me había dicho? Y ahí tenemos pérdida de tiempo. Entonces, lo que yo creo que es prudente es que sea lo más inmediato posible que usted pueda hacer esos digamos, análisis de los autorregistros. Si usted se lo entregó hoy, pues dentro de 8 días, ojalá, bueno, de una vez, y usted pueda empezar a hacer ese análisis, porque dentro del proceso es lo que le ayuda a tomar decisiones. Digamos que nosotros teóricamente hablamos mucho al respecto de eso y la importancia y toda esa cuestión, pero usted ya sabe que en la práctica 8 días se pasan así. Y básicamente el paciente está esperando que usted ya le diga algo. Entonces, hacer el análisis lo más pronto posible, pues digamos, sería una sugerencia. No quiere decir que sea lo peor, pues es una sugerencia. Depende en parte del paciente y que cuánto dure, cuánto sea el tiempo determinado, digamos que ustedes serían las personas que lo definen. Digamos, el tiempo ideal es que sea, digamos, entre 1 y 2 semanas que usted tenga la información que le permita hacer el análisis en las tablitas que vimos así en la estadística para poder construir la línea base. O sea, si usted la puede hacer lo más rápido posible, genial. Pero también depende de las conductas. Entonces hay conductas que aparecen a diario que se pueden caracterizar como veíamos en los dibujitos y que usted en una semana ya tiene una gráfica y ya puede mirar si la intervención le funciona la siguiente semana. Y hay otras conductas pues, que se demoran más y que necesitan ser observadas durante mayor tiempo. Ese último temita es importante porque la modificación de conductas hay que mirarlas usualmente en el mismo periodo que se midieron. Yo no sé si eso ya se los habían compartido a ustedes. Por ejemplo, para que yo pueda identificar que se está generando un cambio conductual con mis intervenciones, yo hago una medición durante 15 días, ¿cierto? Y en esos 15 días hago mi línea base, hago mi intervención durante 15 días, le digo al paciente, listo, estas 2 semanas vamos a hacer esto. Si quiero la siguiente semana yo voy a chequear si le funcionó o no para hacer modificaciones y seguimos la otra semana, esto y esto vamos a hacer. Y luego la siguiente medición la voy a hacer durante otros 15 días más. Es decir, que si yo hago una medición inicial de 15 días, debo hacer una medición final de 15 días. Si yo hago una medición inicial de 1 semana, debo hacer una medición final de 1 semana, porque esa es la forma en que la ciencia considera que es lo más cercano a la realización de un experimento puro. O sea, yo tengo que procurar que las condiciones sean similares. Si yo medí 1 semana al principio, pero cojo un día al azar para medir y decir, ah, sí funcionó, pero precisamente para eso es que estamos mirando nosotros estos picos aquí en la estadística que estábamos revisando.
Porque si usted, digamos, hizo una medición de toda esta semana aquí, y la siguiente semana, digamos que son los mismos datos, usted llega y ¡pum! Solamente midió el viernes. Cuénteme cómo le fue ayer, que fue viernes. No, doctor, imagínese. Solamente dos situaciones, dos veces la niña se cortó. Uy, ¿se acuerda que íbamos en 7? Mire, sí, vamos mejorando. Es un error. Entonces, si medimos una semana antes, medimos una semana después, para poder comparar las gráficas y mirar si todo si el componente en su conjunto sí se está modificando. Yo miro los promedios, pero debo hacer una medición completica, igual al principio que al final. ¿Listos? ¿Algo otra duda? Profe, digamos en mi caso, que pues obviamente ella no sabe escribir y todo el asuntillo. ¿Cómo Me quedé en el asuntillo. podríamos hacer un cuadro en el que ella sí pueda registrar la situación, el antecedente, la consecuencia? Entonces, Ah, ¿cuál sería la forma en la que ella pudiera hacerlo? sí, ok, ya te entendí. Ese será uno de los casos, digamos, complejos para que ella pueda hacer el registro Ujú. en el día. Una de las alternativas que pudiera hacer es que no lo Exacto. escriba, sino que lo escriba alguien más por ella, o sea, que alguien le ayude a soportar esa situación, o que lo grabe, ¿sí? Si es que lo puede grabar, porque no escribe, pero lo habla. Lo otro es que podamos armar un código con ella dentro de consulta, es decir, que ella sepa que, creo que lo habíamos mencionado más o menos hace 8 días. Por ejemplo, un código en el que ella pueda conocer, ¿sí? Como ella maneja dinero, Sí, entonces sí, 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 podríamos sí. mirar un código de esa naturaleza, ¿sí? O un código Ajá. adicional que ella entienda en el que me pueda describir la conducta. Entonces, en este caso, que sería uno de los casos complejos, 31. Ah, no, listo. Ahora cambia. Hay una reunión para ahorita, pero ya la cambiaron. Será uno de los casos complejos. Así como le tenemos que enseñar a la persona a que aprenda a conocer cómo su cuerpo, en este caso le tendríamos que enseñar a la persona para que aprenda cómo registrar. Entonces podríamos utilizar codificaciones, podríamos mirar alternativas de frecuencia, por ejemplo, eso quiere decir que le ponga un puntico cada vez que la situación no sucede. Entonces ella no sabe escribir, pero sabe hacer puntos o asteriscos o chulos o lo que sea. Podemos incluso nosotros, en ese caso, ser un poco más juiciosos con el instrumento y darle el instrumento un poco más masticado. Es decir, si ya conocemos con anticipación un poco las conductas, entonces le podemos dar como pequeñas descripciones y que ella simplemente tache cuando sea una cosa o cuando sea la otra para que ella no tenga que ser la que escriba. Y yo le indico, mira, esta columna es cuando... espérame, que me hago bolas con el Excel, se me pierde. Cuando llora o cuando golpea o cuando grita o así. Exacto, entonces yo ahí ya puedo ser un poquito más, digamos, descriptivo con los antecedentes. Claro, para hacer esto necesito mucha interacción con la persona y necesito profundizar sobre lo que está sucediendo y aquí yo le puedo colocar las categorías de los antecedentes. Le coloco las categorías para que ella aquí solamente me ponga una X. X. ¿Sí? Profe, ¿Qué esas pasa? categorías se pueden usar como pictograma, un pictograma para que ella lo entienda. Sí, claro, claro. De hecho, cuando trabajamos con niños en condición de discapacidad y trabajamos también alternativas de comunicación aumentativa y toda esa cuestión, podemos hacer uso de pictogramas y podemos hacer uso de alguna codificación. Es decir, que en general sí representa una dificultad, sí, pero pues para ese caso pues tendremos que mirar alternativas en las que le codifiquemos a la persona y le enseñemos cuáles son los códigos para que ella lo pueda registrar. Eso digamos que sería la forma más eficiente. ¿Mm? Y bueno, otra pregunta. ¿O hasta ahí? Listos. Entonces, tengo yo en mi repertorio de herramientas, entonces que yo le formulo a ella un instrumento o a él un instrumento para que él haga autorregistro.
Aquí entonces ya aparece la forma de analizar la información. Entonces ya miro en el primer caso que antecedentes y consecuencias, pero en este modelo, que es el modelo más cercano a lo cognitivo y a la terapia relacional emotiva, aquí ya nosotros hemos hablado, si ustedes, digamos, quieren profundizar, pues igual lo vamos a ir mirando en el desarrollo de las sesiones. Pero si la situación es un poco más cognitiva, entonces aquí ya aparece, digamos, una serie de cosas interesantes. Cuando hacemos el análisis de todo lo que la persona piensa al respecto de lo que le sucede, podemos identificar varias cosas. Por ejemplo, incluso dentro de la sesión, por ejemplo, cuáles son los pensamientos automáticos que emergen de una situación particular. Cuando hacemos ese análisis y vamos a mirar varias situaciones, es posible que identifiquemos que existen pensamientos automáticos que se disparan ante situaciones específicas. Por ejemplo, soy una bola, ¿cierto? Soy un tonto, no, es que siempre me pasa. Entonces, dentro del discurso de la persona, vamos a darnos a la tarea de identificar cuáles son esos pensamientos que se denominan automáticos o que se disparan con cierta regularidad ante una situación particular. Esos pensamientos que son automáticos y que se disparan con cierta regularidad nos van a empezar a dar una idea sobre la forma en que podemos intervenir con el paciente, con la persona. Es decir, que si yo ya estoy identificando que él es, siempre que algo sucede, por ejemplo, como que entra y lo ve la esposa, y lo primero que se le ocurre siempre es, ya vamos a empezar, ¿cierto? Es un pensamiento que se le está disparando automáticamente, pero mire la ecuación tan interesante. Como a partir de los pensamientos se desprenden emociones, reacciones físicas y conductas, esos pensamientos automáticos me pueden estar desencadenando todo lo que sigue. O sea que automáticamente, si yo estoy identificando esos pensamientos automáticos, estoy identificando el momento exacto donde se empieza a desencadenar, ¿sí?, una conducta particular. Él está pensando que automáticamente cuando la ve, ¡tum!, algo va a pasar. Algo así como cuando usted está, por ejemplo, solo en la calle a propósito de esta cuarentena, que en la mañana cuando mi esposa sale yo trato de acompañarla lo más que puedo, pues está sola esta ciudad a esa hora, y en la noche cuando llega después también es igual. ¿Cuál sería, digamos, el tipo de pensamientos asociados a eso? Que usted vea a una persona que viene como con un caminado raro, Pedro Navajas con gabán y toda esa vaina, puñal en mano, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que automáticamente usted piensa? ¿Me van a robar? ¿O qué es lo que se dispara inmediatamente? Eso es lo que me está preguntando aquí en este nivel de pensamientos, esos pensamientos automáticos que pueden desencadenar, en este caso, miedo, sudoración, arranco a correr, qué es lo que está sucediendo. Entonces, ahí ya tengo como un primer elemento, ¿cierto? Que yo puedo manejar y que se hace evidente cuando hago el análisis, esos pensamientos automáticos, vean. Automáticos, que es lo que hace que la persona, ¡pum!, se dispare y está pensando, siempre que ve a la persona automáticamente está disparando algo. ¿Esto por qué sucede? Usualmente por asociación, chicos. O sea, normalmente la persona aprende a asociar una situación a un pensamiento automático, ¿sí? Ya va a empezar, ¿sí? Ahí se dispara un pensamiento automático. Entonces, tenemos que hablar, la situación, la señora venga, le dice, ya tenemos que hablar, y él automáticamente dice, ya va a empezar, esto ya va para pelea o lo que sea. Y eso lo podremos modificar eventualmente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es Sí, identificarlo no en se ese nivel. escuchó nada. ¿Aló? ¿No me oyes? Sonido. ¿Me fui? Suena muy entre... A mí sí mí. me suena bien. Sonó muy entrecortado. Sí. Bueno, lo repito. Y me dice si de pronto, bueno, entonces lo hago y más lento y me dice si de pronto se vuelve a cortar. Este análisis cognitivo, entonces, requiere un poquito más de juicio, pero aquí ya nos vamos a centrar un poco en el análisis de estos que son los pensamientos, ¿sí? Cuando estos pensamientos tienden a ser un poco raros o diferentes, pueden desencadenar una serie de situaciones que son indeseadas por el paciente. Esas situaciones son conductas. Si la persona piensa mal acerca de una situación, se predispone emocionalmente, físicamente tiene unas reacciones y emite una conducta que de pronto no es la deseada. Pensemos en el caso de Gina Santoyo, por ejemplo, hablando con el papá. Por ejemplo, la situación es
que me encuentro con la mamá de mi hijo. ¿Cuál es el pensamiento automático que se le dispara al señor ahí? ¿Sí? Vamos a pelear, vamos a discutir, qué mamera, qué pereza, me la tenía que encontrar. Esos pensamientos se le disparan usualmente por asociación. En algún momento, cuando se acabó el idilio, él aprendió que encontrársela es sinónimo de pelear, de discutir, ¿sí? Él piensa que va a suceder eso y ese pensamiento se dispara en forma automática. Y eso desencadena unas emociones, unas reacciones físicas y una conducta. O sea que se puede sentir emocionalmente preparado para pelear, se puede sentir mal, se puede sentir culpable, se puede sentir triste, por ejemplo. Esto lo podemos chequear en consulta si abordando la situación de separación, por ejemplo. Recuerde que la estrategia es la misma. Cuéntame cómo fue esa situación, ¿cierto? Y cuando él la cuenta, yo puedo, con mi astucia terapéutica, empezar a decir, ¿y qué piensas de eso? Para empezar a chequear esos pensamientos que le están surgiendo inmediatamente, ¿cierto? Y antes, ¿qué pensabas? No, lo mismo, ¿sí? ¿Y qué eso qué te hace sentir? ¿Listos? Esos pensamientos automáticos, entonces, son situaciones que la persona ha aprendido a pensar sobre lo que le sucede y por asociación, ¿cierto? Son respuestas que usualmente mantienen. Entonces, yo lo que voy a hacer es un análisis de cuáles son los pensamientos automáticos que tiene una persona respecto de una situación particular. Porque ahí existe, digamos, parte de la oportunidad que tengo para, digamos, realizar mi proceso de intervención. Y luego de la identificación de esos pensamientos automáticos, lo que aparece, digamos, como es el análisis de cuáles serían los pensamientos centrales. Si ustedes recuerdan, perdón si les digo mucho de eso, pero me parece que todos estuvieron conmigo en psicodiagnósticos. Si recuerdan en psicodiagnósticos, cuando hablamos de la formulación clínica conductual, hablábamos de las creencias principales o las creencias centrales, ¿cierto? De esto es de lo que estaba hablando. ¿Cuáles son las creencias centrales de la persona al respecto de lo que le pasa? Entonces, existen unos pensamientos que son automáticos, pero existen unas reglas que la persona desarrolla alrededor de esos pensamientos automáticos que se vuelven reiterativos, y esas reglas que construye son las que constituyen como las reglas. Esas reglas serían las creencias intermedias, ¿cierto? Por ejemplo, aparece como la situación la persona la valora como algo malo, como algo negativo, ¿cierto? Y dice, bueno, en el peor de los casos, me encuentro con esta señora, ¿sí? Y esto, encontrarme con ella, pues sería terrible. Yo voy a dejar el niño, pero no me quiero ver con él, no me quiero ver con ella, porque esa situación sería terrible, yo me siento mal, me siento incompetente o lo que sea, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, de ese pensamiento, se desprende una suposición que le acompaña. Esa suposición es que si la va a encontrar, se va a sentir mal o se va a armar pelea, pleito, problema. ¿Sí o no? Entonces, a partir de ese pensamiento inicial, que es que sería terrible de ir a dejar el niño y que ella estuviera ahí, tenerle que ver la cara, se desprende automáticamente o de forma unida, como hermanitas, una suposición. Si la veo, seguramente vamos a pelear. Si nos vemos la cara, seguramente se va a armar un problema. Esa es una suposición, ¿cierto? Que compone la creencia, ¿no? Y la regla sería entonces, claro, debo estar preparado porque donde me la encuentre, sé que voy a pelear, entonces necesito estar preparado. La creencia central en ese caso sería que la persona piensa que necesita estar preparado para pelear, ¿cierto? Porque para él lo más probable es que si se la encuentra, va a ser para discusiones. Ahí es cuando yo ya empiezo a ampliar ese análisis de lo cognitivo que está interviniendo dentro de mi caso y me empiezo a centrar o me empiezo a orientar a la identificación de un tema que ustedes vieron en la psicología cognitiva y que si no, pues me van diciendo y de pronto aquí vamos también tomando esos temas que son a observar donde existen ideas irracionales. ¿Sí?
Entonces, mire que aquí ya desenrollamos un poquito la pita. Hicimos todo lo que hemos hecho y hacemos el listado de cosas y miramos, por ejemplo, en este caso, si hay pensamientos. Esos pensamientos pueden ser automáticos, que son cosas que se disparan automáticamente, pero que cuando tienen cierta regularidad, apareciendo como parte del análisis de una situación, desencadenan creencias centrales o creencias intermedias, ¿sí?, que están compuestas como por una valoración que se le da a la situación. Qué mamera, qué pereza, verla es lo peor del mundo. Yo le estoy dando una valoración a una situación particular. Que esta hermanita, una suposición, si la veo fijo es para problemas, si la veo vamos a discutir, si la veo entonces me voy a sentir mal, no sé, esa es una suposición al respecto de lo que podría pasar. Y cuando eso se mantiene, pues desarrolla una regla a la persona que es, voy a ir a llevar al niño, automáticamente la persona se prepara para discutir o para pelear o para chocar, ¿sí? Tanto así que incluso, por ejemplo, en el caso de la señorita YS, podríamos descubrir, por ejemplo, que el señor cada vez que va a dejar al niño sabe que se va a encontrar con la señora. Incluso hay personas que se van pensando de una vez en la pelea y entonces yo le voy a decir, y si me dice esto es que mejor dicho yo le recuerdo tal cosa, ¿no? Ahí es cuando yo me estoy dando cuenta que existe una creencia intermedia de esta naturaleza, o sea que sí existe una regla particular en la que la persona siente que necesita prepararse y actuar de cierta forma ante una situación particular. Y hasta aquí estamos hablando pues solamente de lo que puede suceder acá. La situación es la situación, entonces no tenemos que desagregar demasiado aquí, pero nótese que aquí empezamos como a tener cierta inclinación para centrarnos en cuáles son los pensamientos que están surgiendo ahí. Automáticamente la persona sabe que va a entregar, se le dispara algo y eso le desencadena una serie de creencias centrales y esas creencias centrales son susceptibles de análisis. Yo voy a empezar a mirar qué tan racional o no es esa creencia central. ¿Qué tan racional o no es que la persona coge las llaves y se prepara para pelear si usted va a llevar a su hijo? Ahí es cuando vamos a empezar a mirar las formas de intervenir. Pero hasta aquí sería, digamos, la propuesta que les hago para que ustedes en sus casos pues vayan mirando cuáles serían las alternativas para medir y luego pues ir revisando los temas de intervención. Acá entonces yo estoy analizando un modelo un poco más conductual o más centrado en la conducta, aquí un poco más centrado en los pensamientos, pero en los dos lo que sigue con ese análisis es empezar a formular, bueno, primero el análisis debe terminar en algo, o sea, debo concluir aquí que sus pensamientos y sus ideas irracionales son estas. Sus creencias irracionales son estas. Sus valoraciones son estas. Para poder formular un plan de intervención que le apunte a cada una de ellas y que me permita modificar esa cadenita de lo que le está sucediendo de aquí para allá. ¿Listos? Entonces, tarea, para que usted de pronto no diga que no le he dejado tarea. La tarea es que usted analice para sus casos estas conductas, que eso es lo que ya se supone había hecho usted, ¿sí? Y que desarrollemos los formatos o los formularios de autorregistro que iríamos a compartir con los pacientes. De esos hay muchos, chicos, o sea que la tarea, digamos, para ustedes es pensar en los casos particulares que tienen o que tendrán, que ya han recibido en la recepción de caso, y cómo lo adaptarían a la necesidad particular, para que ustedes puedan compartir conmigo y me digan si asumirían una alternativa comportamental, solo conductual, o si asumirían una alternativa cognitiva, cuál sería el instrumento para o los instrumentos, si son varias las conductas o varios los elementos que piensan trabajar, de autorregistro, entonces construir sus instrumentos de autorregistro, y sus tablitas así para que me digan entonces cómo lo irían a medir, ¿cierto? La de la línea base y toda esta cuestión. ¿Listos? Si usted ya tiene casos, pues entonces usted me debe como compartir ya dentro de 8 días, pues cuáles han sido como sus hipótesis de adquisición de mantenimiento y su hipótesis diagnóstica.
¿Listos? Eso para dentro de 8 días, pues lo podríamos trabajar, si usted es muy juicioso, así como yo, lo trae y me lo comparte. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Por aquí voy a leer el chat mientras me comentan si hay dudas, preguntas. Sí, en el caso tuyo, Luisa, de lo que me compartes, sí es una alternativa, pero debes centrarte primero en quién es tu paciente. O sea que si el paciente es el niño, vas a trabajar sobre las ideas, digamos, que se disparan en forma inmediata, las ideas automáticas y las ideas, las creencias centrales que tiene el niño al respecto de la escena, por supuesto. Entonces, ahí lo que irías a diseñar sería, digamos, un registro en el que nos pueda ayudar el niño a saber cómo se sentía en ese momento. Ya tú defines de pronto si es un registro de índole más conductual o de si sería un registro de índole un poco más cognitivo y ahí empezar a analizar si los pensamientos que tiene el niño al respecto de eso y luego las emociones. Sí, señora. ¿Dudas, preguntas adicionales? ¿Hasta ahí o dudas, preguntas adicionales el resto del público? ¿Te lo enviamos en Excel? Sería genial que lo tuvieran en Excel. Ahorita lo que digamos me interesa de pronto, si lo podemos trabajar como dinámica dentro de las sesiones, es que lo podamos compartir o podamos compartir la pantalla o lo puedan enviar al grupo y ahí lo podemos ir revisando, ¿sí? Para que lo vayamos mirando entre todos. Esa sería la idea. Otra cosa que no estoy muy convencido, pues estoy cómodo porque creo que a diferencia de estar en el salón de clase, puedo echarme la carreta derecho y no escucho a nadie que me hable. Por ese lado cómodo. Pero por el otro lado no tan cómodo porque a veces no estoy seguro si sí me están escuchando o si simplemente pusieron ahí el Teams y están por allá muy juiciosos lavando ropa o lavando loza. A mí me toca lavar loza ahorita, que si no me, por dicho. Entonces no sé, me estoy entre esas dos, pero en el caso de lo que dices, Daniela, sí, pues yo creo que lo pueden tener en Excel y lo revisamos dentro del grupo, pues para que usted no se afane de que me tenga que enviar algo ya, no, lo revisamos, más bien damos como una fecha, de pronto lo definimos el otro jueves y el siguiente jueves pues ya me entrega como el combo con algo armadito, para ir mirando. ¿Listo, chicos? ¿Dudas, preguntas adicionales? ¿Que hable ahora o calle para siempre? Ya Angie dijo que no. Listos. Bueno, chicos, entonces espero que les haya sido de provecho. Usted le voy a pedir encarecidamente le voy a pedir un favor. Y es que me indique si realmente le están sirviendo estas sesiones que hago con ustedes y que me indique de pronto si considera que deba tomar otro rumbo o hacer otras cosas, digamos, para poder acompañar el proceso que ustedes tienen, para yo saber, porque si no, no sé. En este momento ni las caras les estoy viendo, solamente estoy viendo letras, entonces sí le voy a pedir que usted me ayude con eso porque pues, me queda de pronto difícil captar su nivel de satisfacción y satisfacción cuando ni siquiera los veo. ¿Listos? Y recuerde que tenemos a disposición los libros. Yo allí al grupo de Facebook pues, le voy a subir. Si usted me recuerda, pues lo hago más a menudo. Si no me recuerda, pues varias ocupaciones que hacen que no me acuerde de estarle subiendo libros. ¿Listos? Entonces espero que les haya funcionado. Si tienen dudas e inquietudes, pues ahí están en el WhatsApp. También recibo sus sugerencias. Y por favor, sí, claro que sí. Libros de estadística. Libros de estadística no sí tengo. Pero no se preocupen por, digamos, hacer un análisis estadístico súper serio. Digamos que lo básico que necesitaría usted saber para este tipo de cosas que vamos a hacer es medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Esos dos elementos que son estadística descriptiva son lo básico y eso sería lo que podemos revisar. ¿Listos? Les voy a pedir entonces un último favor y es que para salir de la sala usted se despida de mí en el chat, ¿cierto? Y yo con eso hago el chequeo de la asistencia final porque es lo que me están pidiendo mis jefes.
¿Listos? En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Un gusto verlos. Hasta pronto, chicos. Despídense en el chat. Eso. Luisa Maya. Ok, bien, hasta luego. Ok, Luisa, gracias. Ok, Viviana, hasta luego. Ok, Lisette, chao, que estés bien. Sebastián, muchas gracias, hasta pronto. Daniela, hasta pronto. Muchas gracias por su presencia. Cuídense mucho. Cuelguen para poder mirar si guarda la llamada, el video.